Buenas, bienvenidos al segundo CD de la historia de las independencias. En el primer CD estábamos viendo cómo el escenario europeo se hace terriblemente convulsionado en lo que va a ser el comienzo del siglo XIX y el final del siglo XVIII. Y habíamos visto cómo dos revoluciones fundamentales, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, van a crear los contenidos de las ideas que van a poner en movimiento un proceso a ambos lados del océano que va a determinar en últimas la fractura del Imperio Español y el surgimiento de la posibilidad histórica de nuestro nacimiento como estados nacionales. Entonces, hemos visto cómo España tiene que entrar en una serie de alianzas incómodas porque su enemigo originalmente es Inglaterra. Inglaterra ha expulsado a los franceses del Canadá. Inglaterra es aliada con Portugal y Portugal tiene un proceso expansivo dentro de los dominios de España, porque es que al irse Francia, Inglaterra queda solita en la parte de arriba del continente y Portugal queda expandiéndose cada vez más después de la línea de Tordesillas, razón por lo que habíamos visto que tocaba reforzar el tema de Buenos Aires y Montevideo como una especie de horqueta a ambos lados del delta para impedir el avance de los portugueses. Entonces, España siente que los dominios de ultramar están amenazados por los ingleses y por los portugueses, porque es que los ingleses alcanzan a dar unas incursiones grandes en el continente, en La Habana y en Buenos Aires, que van a ser muy preocupantes para España. Entonces, ¿qué le queda a España? Aliarse con Francia, porque Francia es otra rival gigantesca que tienen los ingleses y arman una alianza entre ellos dos. Pero, ¿qué pasa? Que durante el tiempo de la alianza muchas cosas van a cambiar. Entonces, primero, España estaba en el momento más grande de su imperio, en el momento más importante de todo su desarrollo histórico, bajo el reinado de los Austrias, cuando se habían unido las casas de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, las casas de Castilla y Aragón con la casa de los Habsburgo a través de la figura de Carlos V. ¿Sí? Entonces, de esa línea viene Ana de Austria, pero entonces Ana de Austria va a llegar al trono porque uno de los hijos de los Borbones se casa con ella. Y al ser uno de los hijos de los Borbones, que de Luis XIII, luego viene Luis XIV, uno de los nietos de ellos, se casa con ella y eso hace que un Borbón, es decir, una dinastía de la misma que está en Francia, llegue al poder en España. Porque como todas las noblezas están emparentadas y todas se casan entre sí armando las estructuras de poder de la época, entonces así va a llegar Carlos III. Y Carlos III empieza a hacer las reformas, o sea, llega un Borbón al poder y como son los mismos Borbones que están en el poder en España que en Francia, porque son la misma casa dinástica, entonces ahí se produce una alianza contra un enemigo común y el enemigo común es Inglaterra. Entonces, a partir de las ideas de la Ilustración que se están dando en Francia, en el momento, digamos, situémonos antes de la Revolución, estamos en el momento de las ideas de la Ilustración, está de moda el despotismo ilustrado. Es decir, la primera forma de modernidad que empieza a presentarse es el despotismo ilustrado. O sea, que los gobernantes deben ser cultos, que deben llevar el mundo del conocimiento. Todo esto lo van a compartir muchos, porque habíamos hablado como Catalina la Grande le parece regio todo esto y apoya a Voltaire y todo. Digamos, hasta aquí todavía no vamos a tener problema. El problema es cuando se cuestionen la legitimidad de poder de los reyes, ahí sí va a haber problema. Pero el despotismo ilustrado es una cosa que viste y que a todo el mundo le suena bastante bien. Entonces, Carlos III va a empezar un proceso que es el proceso de las reformas borbónicas. O sea, las reformas, este rey Borbón va a hacer un proceso en el cual va a empezar a cambiar el mundo español de muchas maneras. Necesita primero que todo financiar las guerras contra Inglaterra, que son guerras muy costosas para España. Entonces lo va a hacer a través de los impuestos y por eso le sube todos los impuestos a América, lo que va a generar las rebeliones que habíamos hablado la vez pasada de los comuneros y las rebeliones de Tupac Amaru. Son rebeliones muy grandes, pero no rompen el imperio, solamente se rebelan. Mientras que en Estados Unidos, cuando Inglaterra intenta financiar la guerra de ella
a través de los impuestos, sí se le revelan, porque esas son colonias autónomas con unas características de formación y surgimiento diferentes a las de América Latina, porque esas habíamos visto que eran proyectos religiosos independientes que no estaban ligados al concepto de corona. Nosotros sí estamos ligados al concepto de corona, o sea, toda la América Latina tiene un vínculo único con España, que es el rey. La figura del rey es muy importante. Entonces, las reformas borbónicas lo que van a hacer es centralizar el poder. Entonces, centralizar el poder significa desconocer fueros. Fueros significa poderes locales que se tengan de una u otra manera. Es el caso de los vascos, que los van a meter dentro de la cochada de España, muy a su pesar, porque a ellos los habían respetado como una nación, una cultura y una lengua diferentes, que estaban ahí, pero que no necesariamente eran del mismo proceso. Ahí va a empezar el temita a complicarse, porque ellos van a ser, digamos, de alguna manera anexados al mundo español. Es en este contexto de las reformas borbónicas donde se produce la expulsión de los jesuitas, porque los jesuitas tenían un poder gigantesco y esta gente está desconociendo los poderes que no dependen de la corona, que no están estrictamente ligados a la corona. Entonces, ¿qué pasa? Que la corona se hace cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. De suyo la figura del rey es muy importante en España, porque lo que articuló la formación de España como Estado Nacional, lo estábamos viendo antes, es la monarquía, y lo que le da la cohesión como sociedad es la religión católica. Entonces la figura del rey es sumamente importante porque es alrededor de la cual toda la sociedad se cohesiona. Si además de eso la vamos a hacer cada vez más poderosa mediante la manera de quebrar los poderes locales, entonces eso va a llegar a construirse un poder gigantesco que es paralelo al fenómeno del absolutismo monárquico que se está produciendo en Francia con Luis XIII y con Luis XIV. Luis XIII con Richelieu, el artífice, el arquitecto del absolutismo, y Luis XIV con Mazarino, y ya ese mismo proceso que están viviendo en Francia se está viviendo en España, con un peso impresionante del símbolo de la monarquía. Entonces, las reformas borbónicas, ¿qué tratan de hacer? Introducir elementos de la modernidad dentro de España y hacer reformas administrativas y reformas financieras para poder costear la guerra que se tiene con Inglaterra. Eso es básicamente lo que van a hacer, pero son un montón de cosas, digamos, de elementos como de la vida cotidiana también, o sea, no solamente grandes reformas administrativas, sino eso de que la gente no podía tirar las basuras ni los excrementos a la calle, sino que iban a haber baldes para que los recogieran. Una transformación en la higiene, una transformación en la vida cotidiana, una transformación en muchas cosas, pero esas reformas tenían una resistencia. Lo de las capas, tenían en aquella época, en España se usaban unas capas. Esas capas eran hasta los pies y el sombrero era de ala anchísima y debajo de esa capa, usted le ponía la capa a la altura de la nariz y debajo de eso pues usted podía llevar cualquier cosa, lo que fuera, puñales, espadas. Entonces decía que parecían más forajidos que súbditos de un rey moderno los españoles con esas capas. Entonces no se quieren quitar las capas porque las capas les permiten toda la clandestinidad de la noche. Era como la figura que tenía el capitán Alatriste, el de Pérez Reverte. Ese personaje, esas sí eran las capas. Entonces les van a quitar las capas, va a haber una revuelta por las capas. Cada una de estas reformas tiene una resistencia. ¿Por qué? Porque está entrando una influencia francesa en una cultura en donde el mundo español es totalmente distinto al francés, y el afrancesamiento de las reformas borbónicas y la alianza con Francia despierta sospechas en el pueblo español, que ve en los afrancesados unos señoritos extranjerizantes a los que les va a decir petimetres. Entonces no los ve suyos, o sea, el pueblo español es diferente. El pueblo español está compuesto por majas, majos y caballeros. El majo es este personaje avivato, este personaje burlesco, este personaje pícaro que nace desposeído de fortunas y de riquezas, que sobrevive con su propia viveza y con su propia capacidad de ingenio y de truchería, digamos, de formas de encontrarle
los atajos y los caminos para poder lograr sus objetivos. Este es un personaje que es muy recurrente en la literatura, porque es que eso va desde el Lazarillo de Tormes hasta el Buscón de Quevedo. Son estos personajes, tanto así que hay un género dedicado a ellos que es la picaresca. Es el pícaro y la pícara. Entonces la pícara también es una mujer salerosa, inabordable en la calle, dicen, devota en la iglesia y endiablada en la cama, decían que eran las pícaras, las majas. Entonces estos personajes son muy sentidos en el alma española, son tan importantes como los caballeros ilustres. Había unas pequeñas familias de nobles que eran los 119 grandes y los 112 grandes, que eran los únicos que tenían permiso de estar cubiertos en presencia del rey cuando él hablara o después de que hablara, según el grado de jerarquía. Una sociedad muy jerárquica, con unas diferencias muy marcadas entre el destino de las majas y el destino de los caballeros. Era una sociedad muy cohesionada alrededor del catolicismo. Ellos son profundamente católicos y la figura del rey para ellos es sagrada porque es el referente alrededor del cual se han articulado como Estado nacional. Entonces, las reformas borbónicas a ellos les parecen extranjerizantes. Los afrancesados les generan un tema de clase. Digamos, un majo no se siente bien al lado de un afrancesado porque le parece que ese es un tipo como un señorito rico ahí, pero no un caballero, no un hidalgo, sino un señorito rico como de otro lado. Despiertan sentimientos contrarios. Es muy importante este sentimiento que se empieza a generar en contra de los franceses, porque la gran revuelta del 2 de mayo, que va a ser gigantesca, no se produce de la noche a la mañana, se produce porque ha habido todo el tiempo durante la implementación de las reformas borbónicas un elemento de resentimiento y de bronca contra las ideas francesas y contra el mundo francés, y los llaman los gabachos, que es una manera de decirle extranjeros. Los consideran ajenos a su cultura, sus reformas las consideran impuestas desde arriba sin que eso realmente tenga asidero en el alma del pueblo español. Entonces, finalmente lo que va a hacer esta ilustración de las reformas borbónicas es una pequeña clase con un montón de ideas ilustradas en una inmensa sociedad que por los avatares de la historia la rechaza, no las comparte. Entonces las reformas borbónicas no van a ser incorporadas en la cultura del pueblo porque el pueblo no las acepta. Entonces esto está pasando, que cuando la modernidad intenta llegar a España a través de las reformas borbónicas, va en contravía de la manera como la sociedad española se ha venido desarrollando desde los tiempos en que se formó como Estado Nacional, porque cada vez más estas reformas son contrarias a su cultura. Eso ahí es complicado, pero seguimos teniendo el mismo rey, seguimos siendo Borbones. De todas maneras, eso sigue siendo una poderosa unión entre los dos. Cuando esto cambie, las cosas se van a volver muchísimo, muchísimo más complicadas. Entonces se crea todo este mundo en donde se están intentando dar las reformas y la gente está viendo a ver cómo les hace el quite y no pueden con las capas. Entonces aquí se van uniendo un montón de elementos porque van a venir a reinar. Estos reyes borbones vienen de Nápoles. Antes estaban gobernando en Nápoles. Nápoles es parte de los reinos de España. Por eso es que a través de Nápoles a nosotros nos va a llegar la tradición del pesebre, porque eso viene de Asís, de Italia, y eso después pasa a Nápoles, y por la vía de estos reinos pasa a las Américas, y la tradición del pesebre va a ser muy arraigada, y es muy arraigada en nuestra celebración de la Navidad. Viene por esa vía. Esa gente viene de Nápoles, viene unida al mundo italiano, llegan a una España a la que en últimas terminan siendo bastante ajenos, pero hay un problema grave. O sea, Carlos III es un tipo, digamos, ilustrado, sí, es un tipo que tiene todo este acervo, pero Carlos IV, el que lo sucede, viene con otras características. Carlos IV no está interesado en gobernar, está más interesado en la cacería. Y él viene en un trío que a los españoles les va a parecer mortal pa'l pecho. Y este trío es él, su esposa la reina, y un tipo que se llama Godoy, el válido como una figura avalada por la corona. Godoy es el amante de la reina, todo el mundo dice eso. Y Godoy es el que gobierna.
Entonces, para los españoles es un desatino y es un horror pensar que sea Godoy el que lo gobierne en una sociedad donde la figura del rey tiene tanta importancia. Entonces, de hecho, estaba siendo difícil implementar las reformas que estaban intentando modernizar España en una sociedad que no estaba particularmente interesada en modernizarse. Pero si viene la figura de un rey que no ejerce y que además el que ejerce es el amante de la reina, esto empieza a resquebrajar la legitimidad del rey ante su pueblo en términos de la autoridad del monarca para gobernar. Entonces, aquí es donde las cosas empiezan a complicarse bastante, porque más adelante, con las alianzas, él es el que le va a permitir a Napoleón entrar, y ellos van a acusarlo de haberle servido en bandeja a Napoleón el destino de España. Entonces, en medio de su, digamos, de su reality que tenía ahí con Godoy. Entonces, Godoy es un tipo que va a tener un papel fundamental en estos años, porque, o sea, no era ni mal gobernante tampoco, pero no era el que le tocaba era el rey. Entonces, la figura de Godoy ahí a todo el mundo le molesta. Una jartera, pues, con la figura de Godoy. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, mientras estamos en esta historia de España, mientras tanto va pasando la revolución. Surge una revolución, destronan a los Borbones, decapitan a los Borbones y se sigue manteniendo la alianza a pesar de que han decapitado un Borbón. Si no les caían tan bien los franceses cuando estaban en la misma cuerda, ahora que decapitaron a un rey, ahora que declararon una revolución deísta, una de las ideas de la Ilustración es el deísmo. El deísmo dice que Dios creó al mundo y creó al universo y le quedó divino y se desentendió de él. Entonces, que no se puede acudir a Dios para hablar del destino de los hombres, porque el destino de los hombres lo rigen los hombres. Esta tendencia venía desde el antropocentrismo, del eje del hombre frente al eje de Dios, que había cambiado con el Renacimiento, pero se formula políticamente durante la época de la Ilustración y se hace efectiva durante la época de la Revolución Francesa, porque de esa manera el destino queda en las manos de los hombres y de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los reyes no gobiernan por derecho divino, sino que los reyes vamos hacia la soberanía popular. Los reyes van a gobernar es por la soberanía del pueblo, no porque Dios les haya dado el poder. Entonces, esto a los españoles sí que menos les va a cuadrar, porque si no les cuadraba ya la figura de un rey que tiene un personaje sustituto que lo suplante, pero sigue siendo un Borbón legítimo, la idea de que decapiten a los Borbones, de que acaben con toda la nobleza que en España tiene un acervo importantísimo y tiene toda una forma de entenderse en la grandeza de su gente y todo, ¿sí? Y van a decapitar la nobleza, ellos no, eso no les parece de ninguna manera. Todo lo que está pasando en Francia resulta profundamente violento para los españoles en términos de intentar imponerles una cosa a ellos de esa naturaleza. Eso no les va a caber para nada. Entonces, seguir manteniendo la alianza con un país que ha decapitado a un rey y que se desentiende de Dios y que ha tomado las cosas en sus manos como ellos no lo imaginan que puede ser, pues les parece un desatino, un exabrupto. Entonces, el sentimiento antifrancés se va haciendo más fuerte en España, cada vez más, y el rey no logra cohesionar a su sociedad en torno a suyo porque el tema de Godoy lo tienen atravesado los españoles ahí. Entonces, en ese momento, cuando va pasando todo eso, se produce el Tratado de Fontainebleau, y el Tratado de Fontainebleau es el tratado por medio del cual Napoleón le pide a Carlos III que pueda utilizar el territorio español para invadir a los portugueses, que son los aliados de Inglaterra. Entonces, lo que dicen los españoles es que a través de la firma de este tratado le pusieron en bandeja el país a los franceses, y eso no se lo van a perdonar. Entonces, ¿por qué hizo eso? Porque en la incómoda alianza con los franceses se habían ido con ellos hasta Trafalgar. En Trafalgar habían perdido la flota, lo cual es sumamente grave para un imperio ultramarino, porque queda incomunicado en términos logísticos con sus colonias. Entonces, en el mar manda Inglaterra,
En el continente manda Francia. ¿Dónde manda España? Esto no está quedando claro ya. El imperio se empieza a achicar y achicar como una piel de zapa y no queda claro dónde está esto. Y si además de eso le vamos a servir en bandeja a los franceses el poder atravesar el territorio, ¿qué es lo que está haciendo este señor al fin? ¿Sí? Ni está haciendo lo que toca, ni es él el que lo está haciendo, pero sí nos está poniendo en una situación muy grave, muy delicada. Entonces, en ese momento, ¿por qué Napoleón se va a meter por allá? El tema de la Revolución Francesa nos va a desembocar en la figura de Napoleón. La idea era que toda Europa intentó desbaratar la revolución, pero hay una vieja ley que dice que no se pueden meter con un país en revolución porque la gente cuando hace revoluciones entra en unos estados de adrenalina tan supremamente frenéticos que lo ha jugado todo, ya nada la intimida, está más allá del miedo. Entonces, de esa manera, los franceses terminan defendiendo esa revolución contra viento y marea y en lugar de derrotar la revolución, la fortalecen. Y los franceses terminan siendo una potencia en el continente y el resultado final después de la revolución es Napoleón Bonaparte y Napoleón va a crear un ejército colosal y va a empezar a darle por la cabeza a todo el mundo, entonces va a derrotar a los austriacos en Austerlitz y se va volviendo el rey de Europa. Entonces va avanzando, avanza con la reforma agraria, como habíamos visto, avanza con la ilustración, con el ejército, avanza con las ideas de la revolución. Las ideas de la revolución son las ideas de la ilustración. Y él las va llevando a través de los ejércitos. Y el tipo tenía un sentido de la grandeza, digamos, enorme, y tenía una manera de hacerla ver ante su gente que generaba un fervor, un misticismo impresionante. Un día una mujer embarazada, acababan de llegar de una gran victoria, y iba a pasar la calle. Él detuvo a los ejércitos y les dijo: deteneos, soldados, paso a la madre de los ejércitos de Francia. Entonces la mujer quedó totalmente abalada. Cuando la gesta napoleónica va a llegar a Egipto, en la expedición del Egipto, que es lo que nos va a dar la clave a la antigüedad, van a llegar allá y cuando él ve las pirámides por primera vez dice: deteneos, soldados, 40 siglos de historia os contemplan. Entonces pues ellos quedan totalmente fascinados. Las ideas de la ilustración hacen posible que haya una expedición en Egipto que sea capaz de buscar la manera de entender esa civilización y los dioses les hacen aparecer la piedra Rosetta y existe una cultura capaz de entender la piedra Rosetta y su importancia y Champollion va a hacer la traducción y cuando lo encuentre vamos a entender 19 siglos de silencio que teníamos sobre la civilización egipcia. Entonces, es en estas ideas y en este frenesí cuando empiezan a llegar las expediciones, la botánica, la geodésica, digamos, se despierta un sentido de la ciencia, un sentido del saber, del conocimiento, de la química, de la física. Laplace empieza a desarrollar la matemática. Digamos, la ciencia se va volviendo el instrumento de la ilustración, el instrumento del conocimiento y se va llevando por todas partes. Este proceso es el que no logra llegar a España y la fractura de este proceso es la que va a romper a España. Básicamente es eso. Entonces, Napoleón está desarrollándose por el mundo entero. Eso quiere decir que España ya perdió los dominios en Europa. Ya no es la España de los Austrias, ya no es la España de los tiempos de Carlos V, ya no es la época de él, no. Esta es una época en que España a duras penas sobrevive en el continente, muy amenazada por la Armada ya después de la derrota de Trafalgar con Inglaterra, pero además Inglaterra le está metiendo en el rancho en América y por el otro lado Portugal. O sea, España la empieza a ver grave. Y sin embargo tiene que mantener su incómoda alianza con Francia porque es como de quien se puede valer para por lo menos mantener sus dominios de alguna manera. Entonces esta alianza con Francia es la que genera tanto rechazo al interior del pueblo español que no está de acuerdo con nada de lo que está pasando en Francia, porque todo lo que está pasando en Francia va en contravía de la sociedad, del mundo español, de la hidalguía, ¿no? Que están decapitando la nobleza. Y ellos que se sienten tan identificados con sus hidalgos, están acabando con una cantidad de símbolos que son muy queridos para los españoles. Ahora, cuando ya pasa lo de la Revolución Francesa, las reformas borbónicas se detienen, porque ya les empieza a dar miedo que si siguen incrementando el proceso de modernización de España, puedan derivar en una cosa como la que está pasando en Francia, que era el mayor de los miedos posibles, la decapitación de un rey. Entonces, el proceso, digamos,
de la modernidad de España se va a ver empantanado por una cantidad de factores que vamos a contar, y esos factores hacen que España quede por fuera de la modernidad y que su destino cambie por completo y se vaya ocultando lentamente en el sol de la historia. Entonces, Francia va avanzando por aquí, por allá, va desplegando, digamos, como un florecimiento en la historia gigantesco a través de la era napoleónica, y aquí se nos empieza a dar un problema. Entonces, en ese momento, cuando las cosas están de ese tamaño, para poder parar a Portugal, que es el que se está expandiendo en América, Napoleón les dice: déjeme pasar por su territorio. Suena lógico desde el punto de vista de la alianza, porque el enemigo suyo es Portugal y el aliado suyo es Francia, ¿no es cierto? Y el enemigo es Inglaterra. Y la parte continental de Inglaterra, el aliado continental de Inglaterra es Portugal. Entonces la cosa suena normal. Pero es que hay que pasar por todo el territorio de España. Y esa pasada es a la que los españoles no le jalan. Entonces, cuando empiezan a ver las tropas francesas llegar allá, cuando ya empiezan a desembarcar, cuando empiezan a darse el tono que se están dando los ejércitos napoleónicos, porque se dan su tono, los españoles empiezan a sentirse terriblemente incómodos, y este viejo sentimiento antifrancés, este de la cultura de la época, este de los petimetres y de los señoritos, y esa identificación de las ideas de la Ilustración con la llegada de estos franceses señoritos como con la invasión, va creando un caldo de cultivo que va a estallar en la rebelión del 2 de mayo. Por eso la rebelión del 2 de mayo no es un acto frenético de una masa loca, sino el fruto de una cantidad de condiciones que se estaban incubando poco a poco, poco a poco. Entonces, pasan los ejércitos y el tema de Godoy sigue siendo grave. Entonces hay quienes ante esto, digamos como ante esta afrenta, están pensando más bien en sustituir a Carlos IV y en sustituir este triunvirato de Carlos la Reina y Godoy por su hijo Fernando VII. Y van a hacer una conspiración. Y esa es la que se llama la conspiración de Aranjuez. Entonces la idea es que la conspiración de Aranjuez es la que va a crear la alternativa de que haya un rey que ellos sí consideran legítimo español, defensor de sus proyectos, digámoslo así, y que es el que va a ser el que ellos quieren. Entonces se fisura la monarquía, porque hay un padre gobernando y un hijo que ellos quieren que gobierne. Entonces, en un momento dado, empieza a producirse por aquí una fractura. Fernando VII, al que llaman el deseado, tiene el problema de que se vuelven míticos porque son más un anhelo del pueblo que un gobernante de carne y hueso. Habíamos hablado un poco como en el caso de Jacobo de Escocia. Este Fernando VII, él simboliza esa España que quieren defender, pero él es perfectamente indigno del papel que la historia le va a poner. Entonces, es más importante por lo que quieren que él sea, que por lo que realmente él es. Y ahí está la tragedia para los españoles. El hombre que hubiera podido dar la talla de las circunstancias y que les hubiera dado una mano en la historia, los ayudó a hundir. Y también los ayudó a hundir Carlos con su cuento de Godoy y con la manera como dejó entrar a Napoleón. Fernando no va a hacer más tampoco. O sea, ninguno de los dos va a representar el sentimiento español frente a los franceses. Todo lo contrario, va a facilitarles a los franceses que pasen por encima de España. Lo que pasa es que a Carlos se le nota por el tema de Godoy y la mujer, a Fernando no. Fernando es como un gallo tapado que todo el mundo piensa que él es el Salvador. Fernando el gran rey. ¿Cómo será que en el Nuevo Mundo, en América, siempre se decía viva el rey y abajo el mal gobierno? Es ese rey símbolo, ese rey padre, ese rey cohesionador, el que todo el mundo anhela. Pero ese rey, en carne y hueso, no es así. Entonces todo el mundo está apostándole a Fernando VII y la primera parte de la desarticulación de las colonias sigue siendo leal a ese rey, a ese Fernando VII, ¿sí? Como un símbolo, como un anhelo, ¿sí? Como en la época de las cruzadas habíamos hablado que todo se hacía en nombre de Ricardo Corazón de León, que estaba en la cruzada y que tenía un rey interino en ese momento. Entonces que todo el mundo consideraba que el rey interino no era el verdadero rey, sino aquel que no estaba. Ese rey, esa figura de un rey mítico, un rey ausente, un rey deseado, un rey que de pronto sí puede sacarlos de eso. Entonces, esa es la idea de la conspiración de Aranjuez. Cuando se produce la conspiración de Aranjuez,
Entonces Napoleón ve ahí una papaya, porque ahí hay una fisura en el poder. Entonces logra llevar a la familia real a un lado, como para que allá estén los dos, convence a Carlos de que abdique en favor de Fernando, entonces luego convence a Fernando de que también abdique, y en una maniobra bastante hábil logra que abdiquen los dos y que termine gobernando su hermano José Bonaparte. Entonces ahí sí, mejor dicho, más grave todavía, porque si esto estaba maluco, estando los reyes españoles gobernando, ya no están gobernando los reyes españoles. Ahí es en ese momento que se va a fracturar el imperio, porque ya no queda ningún rey español. O sea, el uno abdicado, que es Carlos, y Fernando está, digamos, maniatado. Entonces es cuando se hace como toda la imagen de un rey que fue depuesto, de un rey mártir, digamos, de un rey prisionero, de un rey que está en una situación de coacción por una fuerza invasora extranjera. Este tipo ayudó a que Napoleón entrara. Carlos también ayudó a que Napoleón entrara. Los dos vendieron a España. Los dos entregaron a España. Pero todos sueñan con este Fernando, que era el que en algún momento restauraría el orden roto de la España eterna. ¿Sí? Entonces, eso no le va a notar sino después, ya mucho tiempo después, cuando ya no haya nada que hacer, básicamente. Pero entonces Napoleón entra por esta fisura y por lo de Aranjuez y por el problema de la legitimidad, encuentra a Napoleón como poner de taquito a su hermano José como gobernante francés en España. Y en ese momento los españoles quedan ya completamente en manos de los franceses. Ya ni siquiera de los Borbones, sino de Napoleón, que es otra cosa distinta. Ahí se produce la tragedia. ¿En qué consiste la tragedia? La tragedia consiste en que Napoleón representaba las ideas de la Ilustración, las ideas de la modernidad, las ideas del conocimiento, de la razón, ¿sí? Todo lo que va a ser el mundo moderno, el Estado de Derecho, los derechos humanos, todo el discurso que hace posible la modernidad lo representa Napoleón. Pero ¿cómo lo representa? A través de una invasión. Y a través de una invasión que le es repelente por completo al pueblo español. Entonces el pueblo español, por rechazar a los franceses, por todo lo que hemos visto, y por rechazar a Napoleón y por rechazar a José, rechaza las ideas de la Ilustración, que le son ajenas. Y al rechazar las ideas de la Ilustración, ¿dónde queda España? España queda metida en su mundo monacal, clerical, católico, devoto, monárquico, en lo que nosotros llamaríamos una premodernidad. Y España se va a atrasar porque Europa va a florecer en miles de direcciones, y después los ingleses van a hacer la revolución industrial y todo, y España se queda atrás del proyecto histórico de la Europa, por esta contradicción. Entonces ahí es donde entra en juego los fantasmas de Goya. Goya, que era un tipo que pintaba a los majos y a las majas. La pintura de Goya era una pintura del pueblo, de las fiestas, de las borracheras, de la parranda, de todo ese mundo que también ilustra Antonio Machado en estos personajes como Don Guido, que murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo, gran rezador. Dicen que tuvo un serrallo, este señor de Sevilla, que era un diestro en manejar el caballo y un maestro en beber la manzanilla. Su amor a los alamares, a las hembras, a los toros y al humo de los altares, ¿sí? Entonces, estos personajes de esa España, ¿sí? Cuando mermó su fortuna era su monomanía, pensar que pensar debía en asentar la cabeza, y asentó de una manera española, que fue casarse con una doncella de gran fortuna y repintar sus blasones, hablar de sus tradiciones, de su casa escándalos y amoríos, poner taza y sordina a sus desvaríos. Gran pagano se hizo hermano de una santa cofradía. Estos eran los personajes que poblaba España. Estos eran los personajes que pintaba Goya, ¿sí? Estos personajes que Machado haría, la generación del 98, va a reflexionar muchísimo, muchísimo sobre esta España. Le va a dar identidad, le va a dar letra, le va a dar forma, porque esa es la que tanto le va a doler cuando más adelante pierdan ya todas las colonias y queden detrás, eclipsados con el sol de las espaldas. Entonces, esto va a ser un proceso donde van a hundir. Y se empiezan a hundir poco a poco, y una parte fundamental del hundimiento es la pérdida de América. Eso les va a quitar todo
todo. Entonces, lo que para nosotros es el nacimiento, ¿sí? Es lo que celebramos, es lo que somos, es lo que hoy día nos define. Para ellos es el ocaso, es la pérdida, es el final. Pero ese final se va dando en varias etapas. Eso es lo que estamos intentando mostrar acá. Entonces, en ese momento, cuando las cosas están así, Goya, testigo excepcional de la época, era el pintor de la corte. Y él pintaba la familia real, la pintaba como él la veía, sí, exactamente como él la veía, y la reina era fea, la pintaba fea, sí, y a Godoy por ahí le hacía retrato. El tipo era un retratista de la época. Este personaje, que pintaba y amaba a su pueblo tanto, era un partidario de las ideas de la Ilustración, porque creía en la importancia de la modernidad de España. Él estaba esperando, junto con otros personajes de la época también, que esas ideas permearan esa sociedad, porque la proyectarían hacia una nueva forma de ver el mundo. Pero como las ideas llegan con la invasión napoleónica, como las ideas llegan a la brava, llegan con los fusilamientos, con la represión a los sucesos del 2 de mayo, y él ve los fusilamientos, los ve y los pinta. Entonces el alma de Goya se empieza a oscurecer, se empieza a ensombrecer, porque la decepción de que lleguen las ideas que él tanto esperaba, de una manera tal que la hacen perder validez ante su propio pueblo, porque terminan atacándolo en nombre de la libertad. Muchos siglos después, mucho tiempo después, una figura del siglo XX diría que los fines y los medios no son separables, que uno no puede tener grandes ideales y ruines métodos, porque estas eran las ideas más fantásticas del mundo, pero es que los estaban matando por imponerlas, ¿sí? Fusilándolos, violentándolos por imponerlas. Entonces, así a la brava, no le sabía a usted bien nada, ¿sí? No le sabía a usted, y lo que va a regenerar esto es una reacción en el pueblo español y un levantamiento gigantesco que es el del 2 de mayo, y lo que va a generar es un reforzamiento de la España monacal, de esa España católica, de esa España conventual, de esa España del Estorial, de esa España conservadora, porque se siente atacada, porque fue invadida. Ahora, como detrás del discurso de la Ilustración está la razón, si la razón se impone de esta manera en España, Goya entra en una contradicción terrible, y es cuando dice su famosa frase: el sueño de la razón crea monstruos. Pues mire lo que nos está pasando, mire lo que nos están haciendo en nombre de las más altas ideas, en nombre de los más sublimes ideales, y él queda atravesado entre los sublimes ideales que su corazón creía como un hombre librepensador, y la manera tan terrible como esto va a ser impuesto sobre su pueblo, y el sufrimiento que le va a generar al pueblo. Ahí van a salir guerrillas, ahí van a salir reacciones gigantescas. España se va a batir en una guerra muy dura contra Francia, contra la invasión francesa, ¿sí? Se va a batir de una manera terrible, y Portugal, suave, como habíamos dicho, se va. O sea, ya el imperio para el Brasil y todo bien, no se van a batir en esta. Ellos sabían que eso era pelea de toche con guayaba, ellos sabían que era una pelea completamente desigual, que no le daban ni la hora a los franceses. Cuando ya los vieron venir, se habían metido allá que para derrotar a Portugal. Y Portugal se sale por la derecha y se va para el Brasil y no paga nada. Portugal sobrevivirá de todas maneras, ya no en su tierra continental, pero el imperio sobrevive. España se rompe. ¿Y aquí qué pasa? Esta fractura de las ideas de la Ilustración, con la manera tan terrible como los pusieron, esto que va ensombreciendo la obra de Goya, que empieza con esa luminosidad de su pueblo, y con las majas y con los majos. De pronto empiezan a aparecer figuras fantasmagóricas terribles, desgarradas. Después de los fusilamientos, la obra de Goya se hace oscura, porque su alma se llena de oscuridad. Él después va a morir en Burdeos, deshecho ya. O sea, él no se va a poder reponer de esta ruptura de su alma, de este desgarramiento tan terrible. Y él, en su pintura y en su figura, es una metáfora de lo que le pasó a España. Entonces, una España moderna, una España que vaya a entrar en consonancia con Europa y con las ideas de la Ilustración, queda abortada por la manera como los españoles vivieron ese proceso a través de la invasión napoleónica. Entonces, no puede crecer, no puede surgir. Es más, casi que queda antipatriota andar usted pensando en eso.
¿sí? La reacción de los españoles va a ser brutal, porque entonces van a revivir la Inquisición, ya no contra los judíos, ya no como originalmente había sido, sino contra los ilustrados, contra los librepensadores, contra los afrancesados, ¿sí? Como un instrumento de reacción. Entonces, ese mundo cada vez más conventual se va imponiendo porque se identifica con el patriotismo y con la defensa de España. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a surgir una España moderna. Pero no quiere decir eso que la modernidad no toque a sus puertas, quiere decir que no puede entrar. Y se va incubando dentro de la barriga de España un conato de modernidad roto por la invasión napoleónica, que no por ello va a dejar de crecer lentamente dentro del corazón de España, hasta que en algún momento esto vaya a producir una fractura. El problema que se nos genera aquí, con la invasión napoleónica en España, va a durar 150 años, rompiendo las entrañas de ese pueblo, hasta que lo va a llevar en el siglo XX, entre 1936 y 1939, a un estallido total que conocemos en la historia como la Guerra Civil Española. Uno no va a poder entender la Guerra Civil Española si no entiende este pedacito de la historia de España. Tampoco entiende nuestra independencia si no entiende este pedacito. Es aquí donde se da el nudo de la historia. Entonces, más adelante, cuando haya una España que quiera ser laica, que quiera ser ilustrada, que quiera estar en consonancia con Europa, se va a ver aplastada una y otra vez por la España monacal, porque más adelante, cuando se derrote a Napoleón, va a haber una restauración, y la restauración viene con todos los hierros, ¿sí? O sea, viene con toda. Entonces, van a impedir que estas ideas tengan lugar dentro de la sociedad española con el apoyo inmenso del pueblo, con el sentir popular. Pues eso es importante aclararlo. Entonces, quienes quieran pensar así no van a poder estar en España. Y a medida que va pasando el tiempo, quienes quieran pensar así son más y más y más. Entonces, hasta que ya después diría Machado, hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y una España que bosteza. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha del arte el corazón. O sea, se empiezan a formar dos Españas. Una España que hubiera vivido la modernidad de haberse podido dar, pero que la sueña, la anhela. Y otra España que se protegió, se hizo y se rebeló alrededor de su total oposición a ese pensamiento de la modernidad, ¿sí? Y eso es lo que le digo que se va a romper en el 36, cuando la república se enfrente a la monarquía, gane las elecciones y la monarquía haga un golpe de Estado que viene desde las Canarias y rompa esta España en una guerra que les costaría 1 millón de muertos y 1 millón de exilados en 3 años, y que dejaría una huella psíquica brutal en la memoria de la España moderna. Entonces, España está viviendo todo esto. España se está encontrando en estos grandes dilemas. Su aliado terminó siendo su enemigo. Las cosas se van a voltear de una manera tal que su aliado terminó siendo su enemigo, que España terminó protagonizando una guerra de guerrilla y una resistencia popular en la que ellos llaman su guerra de independencia. Entonces, su guerra de independencia hace posible nuestra independencia, porque es en esa fractura y en las juntas supremas que se hacen en España donde van a empezar todas las juntas nuestras. Nosotros no nos hubiéramos rebelado frente a una figura como la del rey si la figura del rey no estuviera resquebrajada. O sea, esta coyuntura de José Bonaparte y esta coyuntura de Fernando VII fuera del poder es la que genera una fractura, un vacío de poder, una ilegitimidad, que es la que América empieza a interpretar como una nueva manera de nacer, unos de una manera radical desde el principio y otros poco a poco. Y en América sí llegan las ideas de la Ilustración. Los franceses se encargarán de que así sea. Y llegarán a través de Francisco de Miranda. Y llegarán a través de las expediciones científicas.
porque la expedición botánica también es la ilustración, porque la misión geodésica también es la ilustración. Llegarán a través de Antonio Nariño, llegarán los derechos humanos aquí, llegará el concepto de ciudadano. Entonces, si usted está resquebrajado del imperio español, si el rey está fuera de foco, el imperio queda acéfalo. Y si el imperio queda acéfalo, queda descabezado. Acuérdese que en las antiguas estructuras que teníamos aquí, todo el imperio peruano, el Inca, estaba sobre la figura del Inca, y cuando se produce precisamente una fractura entre Atahualpa y el otro de los Incas, es cuando se puede desmoronar el imperio. Nosotros trabajábamos con ese tipo de esquemas, y lo tuvimos también frente al rey de España. Entonces, cuando se fractura la figura del rey y las ideas que hacen posible esa fractura, nos llevan a un concepto de ciudadano y nos llevan a un concepto de Estado-nación, a formarnos la idea de soberanía, mientras los otros ya no están ahí. Ahí esa fisura es la que hace posible que esas ideas tengan un eco y una influencia profunda dentro de nuestra historia y le den el rumbo que le van a dar. Y España queda empantanada en una guerra terrible, y mientras tanto, ¿qué van a hacer con las colonias? Las colonias quedan manga por hombro en ese momento, quedan a la deriva, y ya sucedió la rebelión de Haití. Y la rebelión de Haití ya nos ha puesto de manifiesto que esas ideas se pueden hacer valer para llevar a un proyecto independiente. Entonces, en ese momento de la historia están dadas las condiciones para que empecemos a reflexionar en el tema de qué vamos a hacer con este rey, qué vamos a hacer con José Bonaparte, qué vamos a hacer con esas ideas y qué vamos a hacer con nuestro propio proyecto continental. La tormenta que se está desatando en España eleva cataclismos a ambos lados del Atlántico. Entonces, todo este proceso va a llevar a un imaginario de los españoles, que es el imaginario de lo que ellos llaman la independencia. Cuando uno va por Europa, empieza a encontrar monumentos a la independencia. Entonces, se va encontrando en Bélgica monumentos a la independencia. Entonces, para nosotros, que la independencia es una sola, y es con mayúscula, y es del Imperio Español, el concepto de independencia no nos queda dentro de otro marco distinto al que nosotros lo hemos vivido. Para ellos, la independencia es la independencia de la invasión de Napoleón. Eso es lo que ellos llaman la independencia. Entonces, el proceso en el que estamos va a ocurrir, esta franja, entre 1808 y 1810. Ahí es donde estamos metidos, parados en el relato. Entonces, en 1808 ocurre la famosa historia de Mayo, del 2 de mayo en España, que es cuando ya se van a llevar al último de la familia real para confinarlo en Bayona, para tenerlos allá, digamos, todos concentrados junticos, de manera que no se nos vaya a escapar ningún heredero. Ese personaje es un infante, pero es de la familia real. Cuando sienten que se están llevando a la familia real, cuando eso ocurre, el pueblo se levanta contra los franceses porque se están llevando al infante, se les están arrebatando a la familia real. Este levantamiento tiene una cantidad de características que no se había dado antes. Es un levantamiento del pueblo contra un ejército. Eso no se había visto así, que un pueblo se levantara totalmente cuerpo a cuerpo en una batalla gigantesca contra un ejército. Entonces, esto va a generar un heroísmo colectivo, porque va a haber una cantidad de gente aquí que se va a ir de frente contra el ejército. Existen héroes, claro, pero es el pueblo el que toma en sus manos el levantamiento para enfrentarse con los franceses, que ellos iban era para Portugal, pero estaban invadiendo toda España. Entonces, cuando ya sienten que se les lleva la realeza, se les vienen con todo y se les vienen con cuchillos, con palos, y el ejército francés se defiende con una ferocidad increíble, con una represión impresionante, y mientras tanto el ejército español se queda quieto y no hace nada. Entonces eso tampoco lo pueden entender, solamente Daoíz y Bayarde son los únicos que van a enfrentar la rebelión apoyando al pueblo. Entonces el 2 de mayo
es un levantamiento gigantesco y eso crea todo un imaginario. El de Manuela Malasaña, que dicen que era de las que cargaba los cañones junto a su padre. Las mujeres desempeñaron un papel protagónico en el levantamiento. Ellas estaban junto a las municiones, estaban junto a los hombres, estaban enfrentándose. Entonces aquí hay como una construcción de un imaginario popular español de braveza y de un sentido que para ellos es muy heroico, porque se estaban enfrentando al mayor ejército del mundo en esa época, ni más ni menos que al ejército napoleónico. Entonces ahí ya definitivamente la posibilidad entre una relación entre los franceses y los españoles se rompe con sangre. O sea, ya no se puede hacer nada más porque se ha desatado una guerra brutal. Y la represión que van a hacer ellos es gigantesca. Esa represión, la manera como ellos van a atacar a todos los que se rebelaron contra ellos son los fusilamientos de Goya. Los cuadros de los fusilamientos de Goya es la represión que van a hacer frente a la gran rebelión del 2 de mayo. Entonces, hay 3 hitos que marcan este imaginario de la independencia española frente a Francia. Uno es la rebelión del 2 de mayo, que es este gigantesco, pero lo que llaman gigantesco levantamiento popular que no tenía antecedentes contra el ejército. Otro es el milagro de Zaragoza. El milagro de Zaragoza dicen que en plena ceremonia religiosa vieron una visión como, haga de cuenta como un letrero, digamos, como un grafiti celestial. Sí, pero así la historia también tiene eso, que decía que Dios estaba con Fernando. Bueno, a ver. Y ellos se la creyeron que era que Dios estaba con Fernando y que mire, que en una corona del cielo había aparecido ese letrero, así tal cual. La historia tiene sus vueltas. Entonces, que era que Dios estaba con Fernando. Y entonces hay un levantamiento en Zaragoza grandísimo también, que porque Dios está con Fernando. Y dentro de todo el caldeo de la situación va a haber una batalla que se llama la batalla de Bayén. Y en la batalla de Bayén derrotan a los franceses, los derrotan. O sea, a un ejército como el ejército napoleónico. Este ejército viene reclutando mercenarios del mundo entero. Ahí hay mamelucos, hay egipcios que vienen del Egipto cuando Napoleón estuvo en la campaña, hay alemanes, hay gente de todo lado en ese ejército atravesando los campos de España, y los españoles veían totalmente alienígena este ejército, que no entendían a cuento de qué estaba, y los atacaban con unas navajas típicas albaceteñas con asta de venado que tienen el tamaño de medio brazo y tienen cuchillos curvos. Es una cosa increíble. Se le iban a los franceses con eso. Entonces, en la batalla de Bayén los paran y los derrotan. Entonces a Napoleón sí, ya definitivamente se le paran los pelos, porque cómo es que en el patio de atrás de Francia, que es España en ese momento, se está armando una rebelión tan grande cuando el hombre ya va por la mitad de Europa, o sea, el hombre ya ha dado la vuelta por el continente, y estos aquí dándole semejante guerra. Mientras tanto, su hermano, que es una figura muy paradójica, él sí quiso gobernar. José Bonaparte quiso gobernar, hizo una reformita chusca, moderna, que no tenía, digamos, ningún problema en términos políticos, pero en este contexto y en este nivel de polarización, el hombre no va a poder hacer nada. Él era abstemio, pero le dicen Pepe Botellas porque una vez pidió vino, mucho vino para todos sus hombres y para todas sus tropas, en la animadversión que había con los franceses, en el sentimiento antifrancés que hemos visto que se ha generado poco a poco y que se iba afincando. Entonces a este hombre lo van a llamar Pepe Botellas, en una caricatura que demuestra el desprecio que sentían los españoles por la situación a la cual se vieron sometidos. Entonces este hombre, que no era ni un mal tipo, ni mucho menos, no puede hacer nada. Y ya cuando Napoleón decide, después de Bayén, que no se va a aguantar que los vayan a sacar de allá y se viene con todo, ahí sí directamente, en ese momento, José Bonaparte queda perfectamente pintado en la pared, porque ya no puede hacer nada. Hay gente a la que la historia le pone unos roles terribles, y a este le pusieron un rol patético, odiado. Había una parte, ¿quiénes respaldaban a los franceses? Aquellos que consideraban que las ideas de la Ilustración podrían llevar a España a salir de una situación que
para algunos era un oscurantismo histórico, porque existe la España conventual, la del Santo Oficio de la Inquisición, la España devota, la España clerical. Entonces hay quienes consideran que esa España, al contexto de la modernidad y de las ideas de la Ilustración, es oscurantista, y que estas ideas le pueden dar un paso indispensable hacia la modernidad, que es lo que está sucediendo en Europa. Esos apoyan a los franceses, pero apoyar a los franceses con las tropelías que están haciendo, con la manera como ellos atacaron monjas y conventos y sacerdotes, y eso se los echaban por delante, con la idea del deísmo, pues era una contradicción terrible, porque usted quedaba como un antipatriota frente al tamaño del levantamiento popular del 2 de mayo y al tamaño del levantamiento de Zaragoza y a la batalla de Bayén. Entonces, esto genera una contradicción muy grande, pero hay quienes dicen estas ideas son importantes. Mire, la manera, estamos sufriendo muchísimo, pero deberíamos escuchar de alguna manera lo que dice, porque las ideas sí son importantes. Pero que usted échale de cuento a quién cuando Napoleón está ahí en su casa, ¿sí?, invadiéndolo de frente. Entonces Napoleón se devuelve con todo, y es cuando Napoleón se devuelve con todo que los ingleses van a invadir para derrotar a Napoleón dentro de la gran campaña. Es cuando ya Europa empieza a reaccionar frente a la invasión de Napoleón para derrotarlo. Y aquí pasa la más extraña de todas. Después de toda la guerra que han tenido los españoles contra los ingleses, después de que Inglaterra era el enemigo en el Caribe, después de que se dieron todas las guerras por las piratas, toda la fortificación de Cartagena y todos los fuertes de San Fernando, todo eso es contra los ingleses, ¿sí? Puerto Rico, todo eso es contra los, y La Habana, todo es contra los ingleses, ¿sí? Es contra la piratería de los ingleses. Para los ingleses, Francis Drake es Sir Francis Drake. Para los españoles, Francis Drake es el pirata, ¿sí? Y esto tiene toda la categoría más peyorativa. Después de siglos de guerra contra los ingleses, después de que ellos eran el enemigo que la llevó a una alianza tan incómoda con los franceses en todas las condiciones y vicisitudes que hemos visto, ahora los van a salvar. Para que veas cómo es la historia, que eso se devuelve de una manera y de otra. Entonces ahora los ingleses van a entrar a invadir para derrotar a Napoleón. Entonces en Francia está pasando que hay un levantamiento popular, que hay un rey que es un francés, que Napoleón está inclusive degradándolos, queriendo nombrar era más bien a un príncipe. Y lo que decía José era, yo por lo menos voy a ser rey, mínimamente. Entonces, Napoleón está invadiendo, ya las juntas no se pueden reunir, porque con el momento en que Fernando VII está confinado, lo mismo que Carlos IV están confinados, ya los dos, entonces empiezan a reunirse una serie de juntas para mantener, digamos, como una institucionalidad en España. Y esas juntas estaban reunidas todas, y la más importante de todas las juntas era la Junta de Cádiz, que fue la única que alcanzó a sesionar porque hasta allá no llegaban, ¿sí? Pero entonces después se va a crear un consejo de regencia, y ese consejo de regencia es como una especie de comité institucional restringido que gobierna en nombre de todas las juntas que no se han podido reunir porque Napoleón está invadiendo toda la península, está entrando por todas partes. Los ejércitos entraban a las casas de la gente y se alimentaban de la comida que tenía la gente, o sea, utilizaban a la población como manera para sostenerse. Esto genera mucha bronca, porque le llegan a usted los franceses con un tonito de que ellos eran los dueños de Europa, se le meten en la casa, en el rancho que llaman, se le comen la comida, le invaden el país, y esos eran los aliados. A ver, ¿quién va a entender esto? Entonces, en ese momento es cuando se van a meter los ingleses, y en España está el levantamiento popular, la bronca contra los franceses, los ingleses entrando por un lado, los afrancesados deseando que esas ideas permearan España, porque le darían una nueva luz a su historia, pero atrapados en la polarización del conflicto. No hay sujeto que gobierne, no hay nadie, porque el Consejo de Regencia en la práctica tampoco puede gobernar, porque el país está invadido por Napoleón. Entonces, esa es la famosa fractura de la cual hemos venido hablando. Cuando ya no operan ni las juntas, cuando el Consejo de Regencia tampoco tiene una autoridad real,
porque la autoridad práctica de verdad la tiene Napoleón. Y al mismo tiempo están entrando los ingleses detrás de Napoleón. Portugal se pisó, ¿no? O sea, esto se puso tan espeso que Portugal se fue tranquilamente para el Brasil y dejó armado este lío aquí. Y ellos, chao el amigo, ¿sí? Entonces hicieron la tranquila y no se armaron este lío tan grande. Pero España sí se quedó en la mitad del lío y ahí es cuando se va a producir la gran fractura. Ahí es cuando no hay sujeto. Y entonces tú y yo, ¿qué venimos siendo? Dirían las Américas con España. ¿Nosotros en qué quedamos aquí? ¿Cómo vamos a hacer esta vuelta? En España todo está tan revuelto, las ideologías cambian de un segundo a otro. Una persona podía ser del Santo Oficio persiguiendo a los afrancesados, luego podía ser afrancesado y estar en el poder apoyando a los franceses, y luego podía estar con los ingleses, y luego podía estar con la Restauración en el lapso de 2 años. Entonces, las ideologías estaban totalmente revueltas, lo sabía que cambiaban de posiciones de un lugar a otro, que es lo que muestran en la película de los fantasmas de Goya, que está arriba y luego está abajo, y luego está arriba y luego está abajo, porque la cosa era en meses se transformaba todo y se transformaba de una manera totalizante. Entonces, el pueblo español deriva de este proceso un imaginario colectivo de heroísmo, de independencia y de españolidad y de una manera de consolidar su idea de los majos y de las majas contra los franceses. Y eso es lo que hace que las ideas de la Ilustración no entren en España, porque se van a repeler, porque implican el levantamiento del pueblo, este 2 de mayo, este Zaragoza, este Bayen, contra las invasiones del ejército napoleónico y contra la imposición de la figura de José Bonaparte, ¿eh? Entonces por eso es que no le entran. Sin embargo, como estábamos viendo, hay un poco de gente que algún día querrá que llegue la modernidad de España y va incubando en el interior un sueño que más adelante se va a ver enfrentado a esta España que se consolida a sí misma y se cohesiona frente a la invasión de los franceses. Entonces después van a terminar aliados los españoles que los ingleses. ¿Quién la iba a creer que eran sus enemigos acérrimos? Y aquí se fractura España, se fractura el poder imperial, se fractura la figura de la monarquía. Se enfrentan a las ideas de la Ilustración y las colonias, que están vinculadas a España por ese rey, por la figura de ese rey, porque es alrededor de la corona. Esto es un imperio de corona. Entonces, si la corona no existe, ¿qué pasa? Aquí, ¿cómo hacemos? ¿Quiénes venimos siendo nosotros? Entonces hay unos intentos y eso es lo que desata nuestros procesos simultáneamente. Entonces hay unos intentos. El primer intento de la primera oleada, el primer intento es en Nueva España. El imperio español, lo que llaman el imperio español en América, tiene 2 ejes sobre los cuales está fundamentado: México y Perú. O sea, la Nueva España y el virreinato del Perú. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el billete, las minas de Guanajuato y Zacatecas y las de Potosí. O sea, ese es el oro, fundamentalmente. Entonces, el primer intento empieza en México. ¿Qué hacemos? Intentan hacer una junta, porque si hay juntas en España y la figura del rey está confinada, ¿por qué no va a haber juntas en América? Contame. Pues también, ¿no es cierto? Hacemos juntas en América, no pasa nada. Entonces intentan hacer una junta en América, instalan una junta que va a gobernar de manera provisional en nombre de Fernando VII. Iturrigaray, que es el que simpatiza con las ideas, hace la junta, ¿sí? Y entonces dicen, bueno, pues, a ver, ¿cómo nos vamos a gobernar nosotros aquí mientras España está manga por hombro? Pues vamos a hacer una junta como le están haciendo ellos, una junta en nombre del rey de ellos, del rey Fernando, para darle aquí como un marco institucional a esto, porque esto que viene siendo queda a la deriva. Entonces lo hace, pero resulta que esta va a ser reprimida muy fuertemente, porque la idea de que se hagan juntas en América es una idea muy peligrosa desde el punto de vista del imperio. Así sean para apoyar al mismo rey de España, así sean en nombre de Fernando VII, ¿sí? Una cosa es que se hagan en España y otra que se hagan en América, porque esto de todas maneras, aunque la idea era apoyarlo, de todas maneras implica que se están empezando a crear instituciones propias en América, de una u otra manera, aunque sean en el mismo nombre de ellos, ¿ve?
O sea, no le están dando una solución a la América sobre qué hacer mientras ellos están desarticulados. Entonces, la van a reprimir terriblemente. Y esto no va a poder pasar a mayores, no va a poder, va a durar un mes apenas, ¿sí? Y esto es el 5 de agosto de 1808. O sea, mire la sucesión. El 2 de mayo es la rebelión española. En julio es Zaragoza. Y en agosto ya empieza la primera junta en México, ¿sí? O sea, en Nueva España, tratando de crear un modelo que se adapte a las circunstancias de que España está totalmente desvertebrada. Entonces, estos dos procesos están totalmente encadenados y no se pueden entender el uno sin el otro, ¿sí? Entonces, lo intentan los mexicanos a ver qué, pero los aplastan. Por eso después se va a dar es el grito de Hidalgo y de Morelos. Y ese grito que se va a dar después como un levantamiento popular, más adelante, es el que ellos van a reconocer, pero ese grito ya va a ser mucho más adelante, en 1810, es el que ellos van a reconocer como la independencia y el que celebran el 15 de septiembre, y es el Día de la Bandera y del Patriotismo, aunque ahí tampoco se independice México. A la final México se va a independizar es por Iturbide, más adelante en un pacto entre las altas esferas, pero ellos reconocen el levantamiento popular de Hidalgo como el grito de independencia, aunque no sea en ese momento donde se vaya a producir. Entonces, aquí vienen es una serie de eventos que van preparando un proceso de independencia, pero que no empieza así, empieza tratando de ver a ver cómo le hacemos con España, que se acabó, se desvertebró esto, mire cómo está. Entonces, el primer intento fue en México, pero no se puede. Entonces, el segundo intento va a ser en Montevideo. En Montevideo había un virrey de origen francés, como la cosa era contra los franceses. Entonces desconocen la autoridad de ese virrey y crean una junta, la Junta de Montevideo. Y esa va a durar un año, porque aquí la figura es, ¿qué viene siendo el virrey? Si el virrey es el representante del rey y el rey no existe como tal, ¿qué viene siendo el virrey? ¿Ve? O sea, ¿cuál es el cargo ahí? Entonces, ¿qué? Hacemos una junta en nombre de Fernando, hagámosla en México. Bueno, entonces ahora hagamos una junta para crear un virrey que de verdad nosotros acatamos. Entonces dura un año la Junta de Montevideo, pero cuando después ya sube un virrey español, la razón por la cual se había hecho la Junta se disuelve. Entonces tampoco Montevideo tampoco va a ser, por ahí no va a ser tampoco la vuelta. Entonces va a haber una serie de intentos a ver cómo le hacemos para solucionar el tema de la fractura institucional de todas las colonias del Imperio Español frente a una España que se rompe en pedazos. Ese es el tema de la independencia. ¿Cómo le vamos a hacer con eso? Cada uno lo va a hacer de una manera diferente. Cada uno va a tener un nivel de radicalidad distinto. Algunos más, algunos menos. Pero la idea es que todo el mundo va a participar en este proceso. Por eso es que decimos que el Bicentenario es el nacimiento de un continente. Porque todo el mundo se va a ver involucrado de una u otra manera en varias etapas de diferentes posibilidades y formas, pero el resultado va a ser que de aquí en adelante va a surgir un continente con estados nacionales. Ese es el tema fundamental de nuestra historia. Entonces, hay una cosa que va a ser importantísima, digamos, en 1808 la cosa no se puede. No se va a poder en México, no se va a poder en Montevideo, eso está bastante embolatado. Entonces, los años que empiezan a cruzar el Bicentenario son 1808, 1809 y 1810. En cada uno de estos países es diferente. ¿Por qué empieza en 1808? Por el 2 de mayo y la rebelión contra los franceses. Eso es lo que desata el proceso aquí. Entonces son los primeros 3 años son estos. Cada uno de estos países lo vive de una manera o de otra, pero aquí va a haber una posición muy interesante. En Bolivia hay una de las más antiguas universidades del mundo americano, una de las más prestigiosas, y es en el sitio de Chuquisaca, y en la Universidad de Chuquisaca donde se desata una rebelión. Pero estos sí ya están pensando que la idea es más bien separarse. O sea, eso ya es una cosa con un pensamiento autonómico. Ya es distinta a lo que estaba pasando en Montevideo y México, porque los hay que van a ser radicales desde el principio,
y los hay que están pensando es en una manera de conciliar las situaciones de España con la situación nuestra. Eso diferencia mucho el proceso. Esto es un germen de independencia muy claro. Y más adelante la Junta de Buenos Aires va a ser radical. Esa sí que va a ser verdaderamente radical. Entonces, ¿en Bolivia qué pasa? En Bolivia dicen, no, vamos a hacer un proceso autonómico. Y son dos juntas, la Revolución de Chuquisaca y la Junta de Tuitibá. Son dos puntos, Chuquisaca y Tuitibá. Y esos dos puntos, entre el uno y otro, hace que haya dos hitos de celebración de independencia en Bolivia. Y por eso, en este momento, en la actualidad, cuando Bolivia está en una profunda división, cuando hay dos Bolivias, ahora en este momento entre Santa Cruz y Sucre, el bicentenario se expresa en estos dos puntos. Los de Tuitibá van a hacer una celebración del bicentenario y los de Chuquisaca van a hacer otra. Y en uno está el mundo de Evo Morales y el mundo indígena, y en otro está el mundo blanco. Y eso se está expresando ahora, 200 años después, porque toman como hito esas dos rebeliones. Pero el asunto es que Bolivia es uno de los semilleros donde empieza todo el proceso de independencia. Bolivia, es muy importante ella. Entonces, ahí la cosa se va armando poco a poco. Esto ya es un pensamiento bastante radical. Y a medida que va pasando esto, cada uno de ellos se va montando en el proceso. Y cada uno se va montando de acuerdo con su cultura, con su idiosincrasia y con su situación histórica. Y mientras tanto van llegando las ideas, porque las ideas van a viajar en el tiempo. Mire, en esa época no existía la electricidad. Por lo tanto, no existían ni los telégrafos, ni los teléfonos, ni los fax, menos aún el Internet, ni los celulares. No existían los automóviles, no había gasolina, todo tocaba a caballo, ¿sí? No había manera de comunicarse con un imperio de ultramar si no era por los barcos mismos, porque cómo llegaba el correo si no era en barcos. ¿No ve que no existía la electricidad ni había cables interoceánicos que mandaran un telegrama de un lugar a otro? Ninguno de los medios de comunicación que hoy disponemos existían en esa época. Y sin embargo, en esos barcos viajaban las ideas. ¿Cómo serán de poderosas? ¿Cómo serán de fuertes? Que logran atravesar océanos, cordilleras, continentes, civilizaciones y tiempos. Una de las fuerzas más grandes que tiene la historia es la fuerza de las ideas. Y esas sí llegaron. Y esas llegaron a través de las expediciones, esas llegaron a través de la expedición geodésica, a través de la expedición botánica, esas llegaron a través de los hombres que las trajeron y que las vivieron y que estaban midiendo el mundo, porque también era una época en que se estaba midiendo el mundo. Las ideas viajaban con los hombres que en ellas creían y empezaban a transformar sueños al otro lado del océano Atlántico, que hoy en un avión se atraviesa en 10 horas y media, que son eternas, y en aquella época se atravesaba en 3 meses y medio, y llegaron las ideas, y llegaron los chismes y los combos, y produjeron semejante cataclismo acá. Entonces, la manera como esto se va dando, cómo se hace particular, pero también cómo se va concatenando con un proceso continental, nuestra respuesta a lo que está pasando en España, es lo que vamos a ver en el siguiente CD.